cuando a ti te corregían los trabajos siempre te decían, muchas veces era medio críptico, pero te decían como muy poquito en las correcciones, y te salía la nota y después como que uno las conclusiones las sacaba entre los amigos, entre uno. Esa cosa de no, que no te llevaban de la mano en algo. Entonces hay una cosa como de batírtelas un poquito solo que yo creo que me ayudó harto. Tú de arquitectura no pretendas transformarte en millonario, un gran empresario, pero lo vas a pasar muy bien en el recorrido. Tratar de reconocer quién es tu cliente y quién no es tu cliente, yo creo que esa es eso lo hice mi suegro. Me dice siempre, tú mira al frente y ve si ese es tu cliente. Me pasa que cuando uno analiza y se sienta con alguien que va a pasar una cantidad de plata importante para hacer alguna de estas ideas, uno analiza o uno presenta un Excel y el plano está como en la cuarta hoja para abajo. Exacto. Para que el que reciba lo que tú hagas se lleve algo que tiene que ver con la cadena de valor. O sea, tiene que ver con el valor. No es que esté bien dibujado, que cueste, no sé qué cosa, sino que el valor más de largo plazo de lo que uno va a entregar. Preocupémonos de ser más cultos, más disciplinados, más entrenados. Yo creo que uno se tiene que preocupar de ser una persona más completa. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con Pablo Riquelme, arquitecto cofundador de Albano y Riquelme Arquitectos. Formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pablo ha levantado una trayectoria que equilibra lo técnico y lo poético. Edificios universitarios como el Aulario UDP, viviendas que se abrazan al viñedo en Casablanca y colaboraciones con inmobiliarias que le han retado a diseñar sin perder el alma del proyecto. En este episodio exploraremos sus motivaciones, la labor que ejerció durante muchos años en la docencia y su visión de la disciplina y ejercicio de la profesión. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual de primer nivel que permite que este podcast tenga la estética y calidad que ustedes ven. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa, en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast. ¿Quién es Pablo Riquelme? Yo tuve una formación que es interesante porque yo vengo de una familia que no tenía arquitectos dentro de sus múltiples generaciones, ¿no es cierto? Mis papás de ambas ramas de la familia son todos militares, son todos del ejército desde tiempo inmemorial. Entonces, Perfecto. yo vine a ser el primero que no entró a la escuela militar. Wow. Mi papá ya quería ser doctor y lo en esos tiempos los metían de 16, de 17 años a la escuela militar. Entonces ahí apareció mi papá un poco más rebelde, si uno quiere. A él lo obligaron a meterse en esos tiempos a la escuela militar. Y por ese lado, él siempre me inculcó que yo buscara ahí dentro de las cosas que me gustaran ver qué hacer. Pues me empujaba como para irme a lo mejor para ingeniería. Él después estudió ingeniería. Y por otro lado, me decía que siempre quería ser doctor. Entonces, en el colegio a mí me iba relativamente bien. Era bien. Tenía como un mundo propio bien rico en el sentido que me gustaba leer, me gustaba dibujar, me gustaba pasar harto tiempo entreteniéndome con esas cosas que me estimulaban. Entonces, apareció ahí bien temprana la idea de salirme de este molde. Perfecto. Por el otro lado, por el lado de mi mamá había estudiado pedagogía y nos dedicó harto rato a mí y a mis hermanos nos dedicaba N tiempo, ¿no? Ella no trabajaba en ese minuto, se puso a trabajar cuando entramos a la universidad y nos mostraba libros de arte, nos enseñaba, nos disfrazaba. Tuve una mamá muy presente que nos dedicó tiempo y nos estimuló también. Por el lado de ella, les encantaba, no sé, ella raya con Egipto y otras culturas, entonces también muy presente en los temas de los viajes, muy presente. Sobre todo yo te diría el arte, la pintura.
¿Tuviste la oportunidad de viajar con tus Sí, pues padres? viajábamos harto? harto, Perfecto. viajamos mucho. Yo viajé de chico varias veces a Europa y ella me paseaba con muy poquito presupuesto, pero íbamos paseándonos y haciendo picnic y yendo a museos. Entonces tuve una vida bien, culturalmente bien rica de chico. Y cuando tuve que pensar en qué estudiar, es un minuto bien difícil porque uno podría terminar haber estudiado, uno podría haber terminado en cualquier otra carrera, pienso yo. Es un minuto en donde uno dice, ¿sabes qué? Me tira por este lado y probemos. Y tuve harta suerte porque ahí en la pregunta, por ejemplo, así, ¿qué cosas sentía yo fuerte en mí? A mí me gustaban las matemáticas, pero sobre todo me gustaba el dibujo y sobre todo me gustaba leer y tenía una imaginación a propósito de las cosas que uno dibujaba o que no sé, o de las exploraciones que uno tenía esa inquietud, sabía que quería algo relacionado con la creatividad. Hoy día me doy cuenta, por ejemplo, que me hubiera gustado ser publicista también. O sea, como que uno podría haber servido en esa paleta para Sí, esta claro. cosa. Y en matemáticas me iba bien, pero no, o sea, esas áreas como de interés no estaban ahí. Y fui en ese minuto a ver distintas escuelas. Fui a la Chile, a ver a la escuela de arte de la Chile, a la escuela de ingeniería. Fui a pasearme y Te cuando informaste. sí, pues cuando entré al comendador, quedé alucinado con esa casa antigua, patronal, preciosa, y dije, aquí quiero estudiar. Pues. Como que ese lugar me hizo sentido. Sí, el comendador, la Facultad de La facultad de Arquitectura arquitectura, sí, de estaba la diseño Pontificia también, Universidad sí, Católica de Chile. arte y diseño ahí en ese minuto. Exacto. Y como que me aluciné con el lugar, con la capilla, fue a ver los lugares en donde se ponían los trabajos, no está hecha la La biblioteca Teo biblioteca. Fernández, no está todavía hecha. De hecho, cuando entré estaba hecho el hoyo y me hicieron ahí esa bienvenida que le hacen a Ya. los que entran, nos metieron a ese hoyo. Eh, Entonces fue bien un poquito instintivo, que yo creo también uno tiene que creer en esa etapa, en esa fuerza que uno tiene de decir, ¿sabes qué? Yo creo que por acá va la cosa. Mi papá quería que estudiara ingeniería, o sea, cuando tuve que entrar al universitario me metí a la específica matemática que no me sirvió de nada. Sí, O sea, claro. Pero tuviste no, que dar en ese tiempo, se da una prueba especial, yo para recuerdo, entrar, sí, para a entrar. la En Católica, la Católica y en la Chile. en la Chile. Sí, Pero postulé, yo siempre he sido bien así, postulé solo a la Católica. perfecto. Sí, dije, si no Era tu entro opción. acá, claro, veré qué hago. Y, y así se fueron dando un poquito Mm. la dinámica de las cosas. Es interesante lo que Depende. dice en el sentido de que se mezclan dos mundos que son súper importantes y súper relevantes para la arquitectura. Dos habilidades, mejor dicho. Uno, la lectura, la capacidad de leer y de crear relatos. Y por otra parte, el dibujo, que de cierta forma también hace lo mismo de un modo muy gráfico. Ahora, cuando entraste a estudiar arquitectura a la Católica y te enfrentaste a este mundo en donde ya no solamente se trata de dibujar bonito, sino que se trata de dibujar el espacio, de entender el espacio. ¿Cómo fue ese apronte que tuviste con la carrera, ese primer apronte que tuviste al entrar a estudiar arquitectura? Sí, me pasó que yo, eh, antes de entrar, hice un viaje con mis papás y me compré hartas revistas de casa y dije, esta es la mía, ahí voy a llevar estas revistitas y yo voy a saber, y me estudiaba los planos y veía un poquito, y me imaginaba que iba a entrar a- como en materia rápidamente, pero en la escuela en ese minuto tenía un proceso de formación que era bien abstracto en un principio, como que yo te diría que hasta el segundo año uno no entendía muy bien qué estaba haciendo. Sí. A uno le hacían los trabajos y eran trabajos muy, 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 muy abstractos, muy de recorridos, umbrales y como empezar a manejar algunos términos, y los profesores iban entrando ahí por el costado. Y uno no sabía, trabajaba harto y no sabía si le iba a ir bien o si le Sí, iba a ir claro. mal. Y cuando te iba bien tampoco entendía bien Vas aprendiendo. del De todo. hecho, en los primeros años de carrera uno va aprendiendo del error. Sí, pues, No sí. los aciertos creo que son muy pocos. Sí, y uno va buscándole ahí caminos también. Sí. Entonces, sí, pues me topé con algo que yo no pensé que iba a ser así. Me encantó igual. O sea, segundo año,
uno ya tiene como relación con los compañeros y va aprendiendo de ellos y se arma una cosa de taller que funcionaba muy bien en esa época, que uno tenía por taller tenía ahí un espacio en donde podía trabajar y se dan unas dinámicas ahí muy, muy buenas. Muy buena. En adelante eso se transformaba y nosotros tuvimos con mi grupo de compañeros varias casas que nos arrendábamos para estudiar. Ya, Nos perfecto. arrendábamos entre 10, 12 personas, una casa, un taller. Un taller. Siempre era la casa de algún pariente que estaba botada, no sé, y armábamos ahí una segunda escuela, digamos. Perfecto. Eso y los profesores que eran alucinantes en esa época. Había una cantidad de profesores que uno admiraba mucho. O sea, no sé, pues estaba Alejandro Aravena con Ren Srabuki en Introducción a la Arquitectura. Y de ahí en adelante unos profesores muy apasionados siempre. Yo creo que tanto ahí como el contenido que te dan es la experiencia de estar con un grupo humano que quiere y que está como descubriéndose en la profesión, y estos profesores que uno los admira realmente los tiene muy, muy por alto y tratando de aprender un poquito cómo viven, qué hacen. Alejandro Aravena en ese minuto había hecho este bar sin nombre, por ejemplo, Ya. y uno lo iba a ver y lo veía como que uno estuviera viendo a una obra maestra. Sí, ¿cachai? claro. Y así con no sé, pues, con una cantidad de profesores que tuvimos, Teo Fernández, No. hizo el título con la Antonia Lehmann, con Lucho Izquierdo. No, tremendo profesores. Sí, tuve una muy linda pasada por la universidad, tanto como de los compañeros que tuve, que son todos súper capos, como los profesores también, que entonces tuve una experiencia alucinante en la universidad. De hecho, todos los que nombraste o fueron premios nacionales, o bueno, Alejandro, que es el Sí. premio Pritzker de arquitectura. Pablo, No sé, está Sebastián Irarrázaval, al ponte tuve profesor, Alex Bram, me tocó de profesor, Germán Banen, Rodrigo Pérez también está en ese. Rodrigo Pérez, Sí, claro, sí. también me tocó de profesor. Y así, pues, No, o sea, súper genial. estimulante Geniales. el ¿Cómo crees tú que influyó tu formación profesional, tu escuela, en tu ejercicio profesional, en lo que haces hoy día? Y te lo pregunto porque finalmente, no sé si en esos años cuando tú estudiabas, las escuelas tenían sellos tan marcados como los tienen hoy día. Porque hoy día estudiar arquitectura en la Católica tiene un sello, estudiar en la Chile tiene otro sello, y estudiar en cualquier otra universidad, en la Andrés Bello, en la Finisterra, etcétera, en la UDD, tiene distintos sellos. Había un sello distintivo que tuviera la Católica, más allá de ser probablemente, como lo es hasta el día de hoy, la universidad más prestigiosa en arquitectura junto con la Universidad de Chile. ¿Algún sello que tú digas, sabes que sí, la universidad me dejó esto? yo creo que como la autonomía, o sea, cuando a ti te corregían los trabajos siempre te decían, muchas veces era medio críptico, pero te decían como muy poquito en las correcciones y te salía la nota y después como que uno las conclusiones las sacaba entre los amigos, entre uno. Esa cosa de que no te llevaban de la mano en algo. Entonces, y tenías que ir descubriendo cosas o en la biblioteca o conversando con terceros o no sé, a mí de repente me iba mal y iba a conversar con el ayudante para que él me explicara qué estaba haciendo mal. Sí, claro. Entonces, hay una cosa como debatírtelas un poquito solo que yo creo que me ayudó harto Sí. para enfrentar después problemas futuros, como que yo, evolucionando todo el tema universitario, yo fui profesor harto rato y esta necesidad de repente que uno veía en la contraparte de que hubiera que resolverle todo el problema al alumno. ¿Te fijas? Que Sí. yo creo que eso juega en contra. ¿Hoy día no estás haciendo docencia? No. No, ya. No. Estás dedicado 100% a tu oficina. Sí, a trabajar. Albano y Riquelme. Albano Riquelme, sí. Cuéntanos un poquito de eso, porque llevas más de 20 años desde Sí, que formaste Albano y Riquelme junto con tu socio. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Saliste de la universidad y empezaste al tiro con esta idea de tener una oficina propia o pasaste antes
por algunos otros lados? Salí de la universidad y empecé a trabajar, yo creo que los últimos 2 años de la universidad ya estaba, me puse a trabajar con Matías Klotz. Me Perfecto. corrigió un examen y ahí Rodrigo Duque que había empezado a trabajar ¿Sí? ahí con Matías. Nos invitó a hacer unas maquetas y nos quedamos ahí trabajando con él. Y hice mi título y todo trabajando siempre. Ok. Y cuando entró el de decano, no, entró de director ¿Ya? de arquitectura en la Diego Portales, me invitó a hacer clases para allá. Y después dentro se dio en esa dinámica, había estado Gustavo Monizaga a cargo del plan de infraestructura de la universidad, porque estaban tomando una decisión si la universidad se expandía a la cota 1000, que le llamaban ellos, en el Ya, fondo, sí. a cambiarse a un campus, a Huechurá o a otra zona, o consolidarse en el centro de Santiago. Dentro del grupo de profesores se armó ahí una dinámica de que de distintas áreas empezaran a hacer los distintos edificios. Perfecto. Y ahí con Matías yo seguía trabajando con él. Nosotros tuvimos la posibilidad de tomar uno de los edificios con Mauricio Leni y con Renzo, la Escuela de Derecho, estaba Carlos Peña ahí de director. Perfecto. Y tuvimos una primera experiencia, ya habíamos hecho otras cosas antes, pero una primera experiencia de un edificio importante y resolvimos hacer oficina con Renzo. Nosotros teníamos oficina ahí, en la oficina de Chico Leni en ese minuto. Perfecto. Renzo Compartíamos espacio. era compañero de universidad Era también. compañero de universidad mío. Sí. Perfecto. Renzo, con el chico Lenin también, con Rodrigo Duque, con todos ellos. No, el Chico Leni es un poquito mayor. Ah, perfecto. Sí, o sea, Perfecto. tenemos 5 años más. Pero él tenía una casa en Nueva Costanera. Ya. Una casa, y había una fotógrafa, ¿no es cierto? Y estábamos nosotros que le arrendábamos un espacio a él en ese lugar. Él manejaba ahí la casa. Mira. Sí. ¿Y cómo ha Hicimos sido edificios juntos. Y ahí partió el la de dinámica de oficina. el de la Sí, UDP? la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho, sí. Sí. Un edificio que está ahí en República. Sí, Muy... al frente de la Escuela de Arquitectura. Sí, así es. ¿Y cómo ha sido la experiencia de tener una oficina de arquitectura o de formar una oficina de arquitectura? Porque todo los que hemos emprendido ese desafío, partimos lo típico probablemente, un encargo pequeñito. Bueno, tú tuviste la suerte de participar en estos proyectos y de ahí de a poco uno va escalando en la escala, valga la redundancia, del encargo. ¿Cómo ha sido tu experiencia de formar una oficina de arquitectura? Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Es duro y es largo, o sea, es una carrera siempre de largo plazo. No, es muy raro que uno tenga, no sé, que tenga una red de contacto alucinante, que uno tenga la posibilidad de ir haciendo lo que uno se imagina como proyecto. Nosotros en ese minuto tomábamos todo lo que podíamos hacer, pensando siempre que una cosa lleva a la otra. O sea, lo que le pasa a uno cuando sale de la universidad es que tiene a sus pares como en las mismas condiciones, entrando Sí. a trabajar, o sea, ninguno se compra un departamento, ninguno remodela algo, pero va pasando el tiempo y esos pares que te van acompañando en tu historia se van transformando. Hoy día, no sé, yo tengo 50 años y hoy día son los gerentes generales de empresas o de inmobiliarias o son Sí, claro. dueños de su negocio. Entonces, es una evolución un poco lógica, yo te diría, como la complejidad. Al principio, no sé, ponte tú, hay una pega que nosotros tomamos con Renzo en su minuto, le remodelábamos la puerta a una persona que conocía a Renzo. Tenía que ser una puerta de acceso y le hicimos una puerta de acceso bonita y eso. Después ella entró a trabajar en un grupo, se llama Nordwind, que era una empresa de generación eólica. ¿Ya? Le hicimos la oficina después y después participamos en la infraestructura del parque eólico.
Y fueron unos saltos, claro que en plazo de 5 o 6 años está ahí partiendo con haciendo una cosa y hacer otra, en el sentido de hay que hacer siempre lo que te encarguen, por chiquitito que sea, con pasión y buscarle la entretención, porque al final, por pequeño que sea, uno siempre se puede ir en el caso de la puerta, ir a la espesor de la puerta, el ancho. Si te pasáis del ancho no te da el vástago. Claro. Al tipo de cerradura, que tenéis que ver si es de aglomerado, o sea, si es de tablera la puerta, no podéis usar de un tipo o de otro. O sea, uno podría estar horas hablando de una puerta, resolviendo hacer una buena puerta. Sí, sin duda alguna. Y al final uno igual puede terminar haciéndola mal. Mm. O sea, si uno pone mal un quicio, la puerta te suena al cerrar. Totalmente. O se te va, o si, no sé, pues cosas que uno va aprendiendo, ponte tú, que si la puerta tiene más de 90, uno la tiene que arrastrar con el cuerpo, no con la mano. Van apareciendo ciertas cosas y en ese sentido hay una invitación a estar entretenido en todo ese proceso y que las cosas llegan solas. Si uno las hace bien, las cosas se van dando solas. Hay colegas con los que he conversado y que hacen la similitud de nuestro trabajo o del quehacer del arquitecto con un artesano. Y justamente lo que tú dices, este ejemplo de la puerta versus, no sé, un parque eólico y todo, la verdad que el encargo se enfrenta de la misma manera siendo un artesano, cuidando cada detalle, informándose, tomando en consideración todos los aspectos que implica lo que tú decías de la puerta o del parque eólico. Cambia obviamente la escala, cambia todo, pero la manera de enfrentar el proyecto finalmente tiene que ser la misma. Sí. Y eso de nuevo otra cosa entretenida, que uno se mete en temas. Claro, uno no va hacia un lado, porque de repente te metes en algo relacionado con vino y termináis tomando vino y termináis conociendo de un montón de cosas que probablemente no están en tu círculo inmediato o en tu mundo. Sí. También con los lugares, uno de repente le toca hacer algo, no sé, Chiloé. Sí, yo eso lo encuentro alucinante en nuestra carrera. Sí, o sea, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de la arquitectura? Y yo respondo que puedo conocer el mundo. Porque cada encargo es un mundo propio. Sí. Te toca trabajar en salud, empiezas a conocer de salud, empiezas a investigar, te toca hacer algo con vino, termináis tomando vinos, conociendo de vino, etcétera. Y así con todo. Y lo mismo que dices tú con los lugares. O sea, un proyecto emplazado en el norte, en el centro, en el sur, etcétera, te permite conocer, te permite adquirir mundo, adquirir conocimiento, que la verdad que no sé si otras carreras tienen esa capacidad de llegar tan profundamente a esos mundos. Y eso es lo que, bueno, he hablado harto del Chico Lenny, pero lo que decía él, que también me hace mucho sentido ahora, es que, claro, si tú vas a estudiar arquitectura, no pretendas transformarte en millonario, un gran empresario, pero lo vas a pasar muy bien en el recorrido. Sin duda alguna. Sí. Y a lo mejor... A lo mejor te va bien. Te va bien. Sí. Oye, hablaste de que... Mencionaste que finalmente cuando uno sale, uno empieza a tomar los encargos que van llegando, todos los tipos de encargos. Claro, pero es interesante entender que uno lo va haciendo también por cierta falta de conocimiento, porque a medida que van pasando los años, uno va adquiriendo conocimiento no solamente de la disciplina, de la arquitectura como tal, sino que también de todo lo que rodea un proyecto de arquitectura. Y ahí hablamos de temas económicos, temas constructivos, etcétera. Un montón de cosas que rodea la arquitectura y que permiten que se haga arquitectura. Y en ese sentido tú me comentabas que ya con muchos años, hoy día ustedes en la oficina han desarrollado un modelo de negocio, porque es eso, un modelo de negocio que les ha permitido llevar a cabo adelante proyectos de condominios, proyectos residenciales. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Hemos ido buscando en el tiempo tener cierta autonomía. Y eso como en el transcurso también del tiempo uno ve que pasó de tomar la pega que fuera y trabajar también con la persona que uno de repente conseguía un trabajo y uno intuía también de que probablemente ese no era el cliente que uno quería, porque muchas veces los clientes a ti te buscan cuando eres más joven, te buscan porque eres el más barato. Entonces no hay una valoración como
necesariamente a lo que tú estés haciendo, Sí. o que ellos conozcan lo que estés haciendo, eso, sino que hay una cosa como más instrumental, que puede ser, pero el ideal es en el tiempo conseguir que la gente con la que tú interactúes o el trabajo que tú hagas sea finalmente la que te haga crecer, como crecer porque valore tu tiempo y porque seas más asertivo también, de que pierdas menos tiempo en cada cosa y de que no tengáis esta cosa de la ida y la vuelta de los proyectos que son bien tediosos. Tú te puedes demorar si tú te sentás con un matrimonio para hacerle una casa, te puedes demorar un año en sacar la casa adelante, te puedes demorar una semana en sacarla adelante por el tipo de cliente a lo mejor claro. que tú tenías al frente. Entonces, tratar de reconocer quién es tu cliente y quién no es tu cliente, yo creo que esa es eso lo dice mi suegro, me dice siempre, tú mira al frente y ve si ese es tu cliente o no, porque si no vaya a perder, obviamente va a ser una pega, vaya a ganar algo de plata, o sea, todo bien, pero no vas a saltar ese segundo peldaño en el sentido que se transforme a alguien que esté contigo un rato más largo. Hoy día, con la gente que estamos trabajando en general, hacemos mucho más que un proyecto. ¿No? Nos terminamos asociando con ellos y terminamos armando una cosa, dos cosas, tres cosas, porque hay una afinidad y hay una mira común. Entonces, en esa idea de conseguir mejores partners o cierta autonomía, hemos ido explorando ir haciendo nuestros propios proyectos. Y ahí el modelo es que, en concreto, en el fondo, ustedes buscan un terreno, arman un anteproyecto y lo presentan a distintas gentes que podrían estar interesadas en participar de este proyecto. Claro, después de un rato uno sabe reconocer dónde hay una posibilidad de hacer algo, que puede ser un condominio, puede ser un edificio, puede ser un centro comercial, un centro cultural. Esa la idea como de la vocación del lugar, que uno como arquitecto después de un rato mira algo y dice, ¿sabes que esta cosa debería ir para allá? Sí. Y uno incluso apuesta por lugares que todavía no estén consolidados y dice, esto va en esta dirección. Y eso uno lo analiza, lo valora, y en general yo diría que uno esa capacidad de anticiparse a algo que va a pasar, por lo general tiene un gap de precio en el suelo. O sea, tú logras comprar un terreno que tú sabes que en 5, en 10 años más va a ser otra cosa. Sí, claro. Los proyectos son largos, se demoran en desarrollar. Entonces, lo primero hay que juntarlas a las personas como adecuadas y todo para comprar un terreno y empezar a desarrollarlo, y en la medida ahí uno va armando equipos. Entonces, hemos estado en esa dinámica. Participando como socios en estos proyectos y armándolos de cero. Es importante, y quiero ahondar en el punto que dije al principio como de la pregunta, que finalmente esto te lo va dando los años de experiencia. Porque claro, si lo hablamos desde un punto de vista de nuestra disciplina, lo que tú dices de reconocer la vocación que tienen estos lugares, te lo va dando la experiencia. Pero también hay otras cosas que uno va aprendiendo y que tienen que ver con la valoración del suelo, que tiene que ver probablemente con un modelo de negocio de esto, porque esto finalmente cuesta plata y hay que meterlo en una planilla Excel y ver la inversión y cuánto va a tener que invertir cada uno, si esto se va a hacer con bancos, no sé. Y esas cosas finalmente uno las va aprendiendo con la experiencia, al hacerlo. O sea, como necesariamente uno le tiene que haber pasado. Exactamente. Y lo importante de esto es que no nos tenemos que quedar solamente con nuestra disciplina, porque ¿qué hace un arquitecto viendo un Excel? ¿Qué hace un arquitecto viendo precios? Alguien podría decir, bueno, es parte importante para poder llevar a cabo los proyectos que queremos y tener esa autonomía que tú dices finalmente. Sí, pues claro. O sea, me pasa que cuando uno analiza y se sienta con alguien que va a pasar una cantidad de plata importante para hacer alguna de estas ideas, uno analiza o uno presenta un Excel y el plano está como en la cuarta hoja para abajo. Exacto. Sí. Exacto. O sea, finalmente las decisiones pasan, más allá de que sea un buen proyecto o un mal proyecto, pasan otros filtros antes. Sí. Y es importante manejarlo. Sí. Exacto. Sí. No tienes que ser experto, no, pero tienes que manejar esas componentes. Sí, clave. Pablo. Y hay que capacitarse en eso. Sí, también hay una cosa que
que uno no termina la universidad y uno se deja que un poquito la vida le vaya enseñando. Esto, como una carrera a largo plazo, no tiene que estar entrenado como un atleta. Bueno. Sí, claro, tal cual. Y es más, Sí. Haciendo esa analogía, nuestra carrera es más parecida a una maratón Sí, que a una carrera de Sí. 200 metros, incluso 500 metros. Sí. Sí, es de largo aliento. Estamos hablando de que hay que ir aprendiendo cosas durante la carrera. Sí. O sea, lo que te entrega la universidad es la base y probablemente un poquito más, un peldañito más abajo, dependiendo de dónde estudies. Y hay que seguir aprendiendo. Y en ese sentido, tú también hiciste un magíster. Hiciste un magíster en arte, teatro y música. Claro, artes visuales. Artes visuales, Sí. en la Universidad Católica. Sí. ¿Cómo se mezcla este mundo de la arquitectura con este magíster de artes visuales? ¿Y cómo lo pones a la práctica? ¿O qué te motivó a hacer ese magíster antes? Sí. Pasa con el tema del arte, que tiene un rol bien esencial, que al final todas las disciplinas, y ahí está el cine, está metido un poquito la música, toda la disciplina y el carro del arte, de alguna manera, se le llama que es como la punta de lanza. Es un carro que va abriendo y va generando todo lo nuevo. De alguna manera, del arte aparecen siempre las primeras claves de todos los movimientos. En el arte fue la primera vez que se habló de, no sé, de la posmodernidad o del movimiento moderno o del pop. O sea, Sí. porque de alguna manera el arte es capaz de avanzar en el tiempo y avisorar algo. Es como que a través del arte uno pudiera descubrir un poquito las claves culturales para poder anticipar algo que va a pasar. Sí, es verdad. Y de ahí se descuelga, por eso la moda incluso aparecen, las nuevas tendencias aparecen en un lugar y aparece un diseñador y el gallo marca de ahí en adelante porque está leyendo algo que está en el aire. Y esa idea de leer el futuro, si uno lo aplica a códigos inmobiliarios, puede ser increíble. O sea, mezclado eso con el concepto de vocación del lugar, si tú eres capaz de leer la cultura y hacia dónde van un poquito los fenómenos que suceden en la ciudad o que suceden como a tu alrededor, yo creo que hay algo bien especial en eso. Entonces, siempre me ha gustado el arte en general y aprender de todas estas cosas y entenderlo como en sus bajadas y entender también esa cosa transversal de que en la música está pasando esto y en la pintura está pasando esto y y eso te permite hacer una lectura. Es como lectura. hacer un paneo. Sí, valga la redundancia, al estado del arte. Claro. Ese paneo, ver el estado del arte. O sea, es como que le llaman esa la visión holística del arquitecto, que es capaz como de mirar un problema desde arriba y que tiene un sinfín de cosas que están pasando abajo. Mira. No son cosas aisladas, sino que es sentarse con claridad y decir, ¿sabes qué? Lo que hay que arreglar no es que hay que construir algo, es que lo que hay que arreglar está antes. Y es que esta gente no. O sea, muchas veces los edificios no terminan funcionando. Entiendo que ¿quién fue? La Kazuyo Sejima, que le encargaba una plaza. Le pagaron una fortuna y al final dijo, no hay que hacerle nada a esta plaza, funciona perfecta. Se lo volvieron a pagar, fue 2 veces. Puedo haberme imaginado esto, pero la cosa que era que estaba perfecto, que no había que hacer nada. Muchas veces se construyen edificios que no sirven porque hay un mal análisis ahí de lo que se debería hacer. Sí. Entonces... Me gustó tu respuesta porque y la pregunta la hice con su qué porque en este mismo podcast estuvo Fernando Campo, ¿ya? Compañero que yo tuve en la universidad, y él estudió arquitectura, muy buen alumno, después hizo un magíster en dirección teatral. Y yo le hice la misma pregunta, bueno, ¿y cómo mezclaste estos dos mundos? Y resulta que él hoy día está dedicado a todo lo que es visual merchandising de una marca a nivel mundial. Para toda Latinoamérica él está encargado y aplica justamente los relatos teatrales llevados a
forma para todo lo que es merchandising de esta tienda. Finalmente construye relatos y los lleva a algo físico a través de la arquitectura con esta experiencia que él tuvo. Y tu respuesta, yo pensé que iba a ir por ahí y sin embargo me abriste otro mundo totalmente distinto y que tiene que ver con el ámbito inmobiliario, en un modo de pensar que te entregó este magíster y un modo de visualizar ciertas cosas que te entrega datos para poder proyectar. Y eso, la verdad que es algo súper potente que no todos los arquitectos lo visualizan. Es cosa de ver nuestros edificios inmobiliarios finalmente, que es como una repetición de cosas. Y en ese sentido... Perdón, tú innovar ahí, claro. Claro. Sí. Y en ese sentido te quiero preguntar tu opinión, ya que tú has trabajado en el rubro inmobiliario, tu opinión del rubro inmobiliario en Chile. ¿Cómo visualizas tú que está hoy día ese rubro que a mi parecer está muy desvalorizado? Y cómo un arquitecto tiene que enfrentar esos encargos para no caer en la repetición. Poniéndome del lado de los inmobiliarios, Uh-huh. más que del lado del comprador. Yo lo que he alcanzado a entender que es un tema duro. Uno siempre piensa que los inmobiliarios, como contraparte, se van a ganar una fortuna y eso, y en los análisis son ratios, son rentabilidades esperadas súper apretadas, y en general las inmobiliarias terminan poniendo utilidades bajo de mercado, retornos bajos de mercado, porque por una parte tienen a la banca que los ayuda mucho y tienen que poner poca plata para poder hacer un proyecto, entonces la cosa sale razonable, por otro porque tienen que seguir metiéndole carbón a una empresa que tiene cientos de empleados, tiene distintas áreas y eso, y tienen que hacer proyectos, así que aparece un proyecto que les entregue, no sé, un 6, un 7% de rentabilidad anualizada, y en otros tiempos iban, pues. Hoy día como no se vende mucho, son otros los parámetros, pero por un lado la tienen pesada y por otro lado uno dice ¿dónde está la plata? Si al final ve los edificios y la forma en la que están construidos tienen cero, salvo que te vayas a cosas muy caras, tenéis cero valor agregado. O sea, los materiales uno ve no son porcelanatos, son a lo mejor son grés, cerámico o la grifería, y uno va viendo la cadena de ahorros para poder llegar a algo, y uno dice ¿dónde está la rentabilidad? Es que el suelo es demasiado caro en Santiago. Sí, claro. Se come todo, y pasa que en el tema inmobiliario hay ciertas cosas que han ido haciendo que vaya pegándose saltos cuánticos el valor. El valor, si uno compraba, yo me compré un departamento en Pedro Valdivia y me costó, no sé, 50, 60 millones de pesos. ¿Cómo llegamos de eso a estar pagando hoy día en Providencia, no sé, casi 100 UF por metro cuadrado? Sí, claro. Mi apartamento es de 140 metros. ¿Cómo va pasando eso? Y uno va viendo que lo que va subiendo de precio, independiente que suben de precio los materiales y eso, y la rentabilidad se mantiene de las inmobiliarias, lo que va subiendo de precio es el suelo, y el suelo se va comiendo todo ese gap. Sí, aparece un nuevo crédito a 30 años y esa posibilidad de que aparezca un grupo humano que empuje la demanda y que haga subir los costos, al final se lo lleva al suelo. Sí, claro que sí. O sea, ahí hay como un desequilibrio que... Y hay un riesgo también. Extraño. Hay un riesgo que toman los inversionistas y que muchas veces no se ve. O sea, llevar adelante un proyecto inmobiliario no es poca plata. No. O sea, quiebran. Te va mal en uno o dos edificios y quiebran. Exacto. Uno ve el nivel de deuda que tienen las inmobiliarias hoy día. Entonces, eso por una parte. Y por otra, si tienes que hacer algo inmobiliario nuevo, tú como inmobiliario, ¿qué vayas a hacer? Vaya a hacer lo que vendiste bien nomás. Sí, claro. O sea, estar escuchando a un arquitecto que te diga que tenés que hacer algo es muy difícil, son pasitos así de guagua que uno tiene que ir dando. ¿Y cómo aconsejarías tú o cómo ha sido tu experiencia de enfrentar a una inmobiliaria? Entendemos que hoy día el mercado inmobiliario está
en la curva bien abajo en el fondo, todavía estamos esperando que se reactive la economía, etcétera. Tienes que saber tanto como ellos. Ya. O sea, esa sería una clave. Ya. O sea, cuando te sientes a conversar tú con un inmobiliario que esté a cargo de venta, tú tienes que saber mucho de venta y de la parte financiera tienes que saber de la parte financiera, porque al final, ¿cuáles son las cosas que van a hacer que uno pueda de alguna manera inclinar la balanza? Nosotros, ponte tú, no inventamos, porque todo está inventado, pero con una inmobiliaria empezamos a hacer unas terrazas que no quedaban hacia adelante para poder conseguir algo más de metros, las decíamos hacia el lado y haciendo unas ventanas en esquina, por ejemplo. Entonces hicimos varios edificios con las ventanas de los recintos en esquina con la terraza en un costado, para generar una idea de amplitud. Claro. Pero estaba vendiéndole más metros. De todas maneras, está vendiéndole más metros a él. En el fondo hay que hablarle de tu living. Tenés que hablar en el lenguaje de ellos. El mismo lenguaje, sí. Sí, se nos sirve ser arquitecto, presentarle un proyecto maravilloso, sí. Pero si ellos no lo entienden en su lenguaje, sí. no. Ahí necesitas un mecenas, ¿no? Sí, claro que sí. Pero en general. Oye, Pablo, mencionaste delante que ejerciste la docencia durante muchos años. ¿Cómo has visto la evolución de la formación de arquitectos en Chile? Me pasa un poquito el contraste que yo te hice como de lo que me tocó a mí como escuela. Y pasa con el tipo, más que la institución, y eso es el tipo de joven que tenemos hoy día. Te fijáis que, bueno, está archi documentado y escrito la idea de cómo ha ido evolucionando las distintas generaciones, claro. De los 70, los 80, los 90, los 2000. O sea, y yo te diría que ahora, claro, no es cada 10 años, probablemente es cada 5. Nosotros vamos a tener un salto a propósito de la inteligencia artificial, que yo creo que vamos a tener un tipo de joven distinto ahora, y estos saltitos van sí. siendo cada vez más cortos. Y que me vi en un minuto enfrentado a claro, se dice que el alumno pasa a ser un cliente porque hoy día te pueden decir, sabes que el profesor me dijo algo que me dejó llorando, y un poquito la idea de que hay que llevar a este alumno como con pinza en los títulos, la idea de que, bueno, si el alumno llegó hasta acá, ¿cómo no se va a titular? O sea, toda una cosa como del cuidado de a propósito del universo enorme de universidades que andan también tratando de agarrar la mayor cantidad de alumnos, del cuidado que tienen que tener con ellos. Entonces, difícil, como que algo debería cambiar también en la forma que se está enseñando, porque sería muy tonto pensar que todo lo anterior fue mejor. Lo que pasa es que es distinto nomás. Claro, yo me podría quedar, sabes que la música de los 80 para mí es lo máximo y el reggaetón es un asco. Pero tiendo a pensar de que debería haber algo que no va a ser todo para peor, sino sería Es decir, el problema es cuando las cosas son absolutas. El problema no es si el reggaetón es bueno o es malo. Es que sea lo único que hay hoy día. Donde hay otro tipo de música. Pero sí. ese el tipo de alumno con el que me había enfrentado me hizo pensar en, ¿sabes? Que aquí no tengo, porque el tipo de formación que yo tenía, o lo que me pasaba a mí con mis alumnos, que uno, para hacer un cambio, que como a mí, los profesores que tuve, los maestros que tuve, tal cual, me emocionaba. Pues yo quedaba llorando, porque las cosas significaban algo para mí. Yo tenía un compromiso un poquito total con eso que me transmitían. Entonces, la idea de ese maestro, claro, no te podéis meter en las profundidades. Si uno tiene que entrar si quieres ser profesor y marcar una diferencia y poder entregar algo que sea un regalo, un poquito para un conocimiento que uno tenga, hay maneras distintas de hacerlo. Yo creo que pasaba también en mi escuela que los profesores rompían las maquetas y trataban mal a las mujeres muchas veces, así como, ¿sabes qué? Antes de hacer otra cosa. Claro, obviamente todo eso ahí sí, claro.
se terminó, pero el asunto como del contacto y el compromiso son dos cosas distintas. que hoy día no pienso que no están. El compromiso tampoco, porque se latean muy rápidamente los jóvenes, y uno no puede pedir ahí no puede pedir sangre, sudor y lágrimas, Sí. que es un poquito la escuela que a uno le tocó. Sin duda alguna. Sí. Yo siento que hay un desequilibrio total, porque es como que en algún momento esto era hijo del rigor, pero hoy día pasamos a todo lo contrario. O sea, Sí. como que no hay un punto intermedio. Sí. Pero aún así me hace ruido. Tú mencionabas esto de que, oye, es que si el alumno llegó a título, ya está acá, etcétera, cosas que pueden pedir algunas escuelas. Pero me hace ruido y algo que es transversal a cualquier carrera. Sí. Y ya parezco disco rayado con esta estadística, pero en Chile vemos más de 20.000 arquitectos. Y más de, este número no lo recuerdo, pero son más de 30 y algo escuelas de arquitectura. Y de las cuales se titulan más de 1.000 arquitectos todos los años. O sea, sorry, pero no podemos seguir sacando la cantidad de arquitectos porque el mercado ya está colapsado y va a reventar. O sea, en mi opinión personal. Es más, yo creo que hoy día los arquitectos estamos en una búsqueda de cuáles son los espacios que podemos ir tomando. Sí. No sé qué opinas tú de eso y lo linkeo con una pregunta. ¿Cómo crees tú que debería ser la mentalidad de un arquitecto que está saliendo de la escuela para enfrentar la vida profesional que se le viene? Porque estamos claros que si pretende hacer edificios, casas, que es lo tradicional que la gente cree que hace el arquitecto, chuta, va a tener que salir a pelear con 100.000 personas más y probablemente de esos 100.000, 1.000 son de un nivel altísimo y muy bueno, que tienen capacidades enormes. Y estamos hablando de los arquitectos de autor como un Matías Klotz, el mismo Alejandro Aravena. O sea, es impensado competir con... Yo creo que lo único que ellos. uno puede hacer es tratar de estudiar, leer, capacitarse, entrenarse. O sea, yo creo que ese es como el desafío. Y si uno puede a lo mejor rescatar algo que debiese tener cualquier, o que tenga una escuela de arquitectura, es poder entregar esa pincelada o ese barniz sobre muchos tópicos. ¿Te fijáis? La idea de ir a la especificidad, o sea, es que necesitamos que salgan de esta universidad dibujando bien. Yo entiendo que por ahí no va la cosa. O sea, necesitamos gente curiosa, despierta, creativa, con disciplina, que yo creo que es algo que es medio contraintuitivo cuando uno habla de creatividad y por otro lado rigurosidad, disciplina, orden, horarios para hacer las cosas. ¿Te fijáis? Como que esa idea de que el artista por otro lado no se ducha y come una vez a la semana y toma copete todo el día, no cae dentro de este esquema que te digo yo. ¿Te fijáis? Yo creo que sí. Voy a hacer una pequeña pausa para contarte algo importante. Más del 60% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no están suscritas al canal. Si ese es tu caso, te pido que te tomes solo 3 segundos para hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto de tu parte marca una gran diferencia. Me ayuda a que este contenido llegue a más personas y a seguir difundiendo lo valioso y sorprendente que puede ser el mundo de la arquitectura. Y si quieres más contenido como este, también puedes seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Andrés Ahumada en LinkedIn, Instagram y TikTok. Y en Spotify, por supuesto, como De Arquitectura y Algo Más. Ahora sí, sigamos con el podcast. Son horas de cultura y curiosidad. Yo creo que la curiosidad es clave. O sea, la necesidad de uno salir a buscar, como decís tú, qué hacer, buscar ese espacio. Y si tú estás capacitado y con los instrumentos le vas a encontrar una vuelta. Sí. Sin duda alguna. Entonces, fijar esa mirada de la especificidad de que vamos a ir a hacer este tipo de tareas es frustrante. Pues no, yo creo que las armas tuyas, las herramientas son
deberían ser otras y la escuela en ese sentido debiese profundizar en esos contenidos. Sí, y son particulares de cada persona, porque ahí hay una idea de pronto de que el arquitecto hay un prototipo de arquitecto y no es tan así. O sea, la arquitectura nace de inquietudes muy personales. Las inquietudes que uno va aprendiendo con la vida, que uno va aprendiendo en los viajes, que uno va aprendiendo con la experiencia de conocer gente, conocer lugares, de ver una serie, ver una película, escuchar música, leer un libro, etcétera. Son muy, muy, muy personales. Y en ese aspecto, ¿cuáles dirías tú que son las mayores influencias que tiene tu modo de hacer y de ver la arquitectura? Ya mencionaste que, y lo sé porque te he visto dibujar, tienes un talento enorme para el dibujo, es algo que te ha ayudado mucho, probablemente el cómo miras las cosas, también la lectura. Pero algo en concreto, algo que tú digas, ¿sabes qué? A mí, mi arquitectura está muy influenciado por esto. Yo creo que tengo una forma de trabajar y que tiene que ver con lo que conversábamos de las generaciones de militares que me anteceden. Que tengo una forma muy disciplinada de trabajar. Sí. Y un poquito lo que yo voy haciendo me importa y no me voy a acostar tranquilo si es que una cosa no está más o menos resuelta y persevero un poquito hasta que lo que empiezo se termine y yo creo que ese concepto como de disciplina por un lado, yo creo que caracteriza un poquito el trabajo al que hago, al que aspiro a ser. Un trabajo como de excelencia. Por eso por una parte. Y por otro, el tema del dibujo, de siempre andar con un lápiz y siempre seguir dibujando, idealmente siempre seguir haciendo las cosas un poco con las manos, porque con todo lo relacionado con la tecnología pasa esta cosa que lo análogo quede totalmente relegado, y lo análogo, al igual que la lectura también, te da esos espacios de tiempo para reflexionar. O sea, obviamente es más lento y obviamente uno es más tedioso y obviamente se generan unos vacíos, yo creo, como temporales, en donde uno hace una reflexión. Me pasa esto combinado también con que uno siempre debiese tener una cierta espiritualidad que uno la encuentra en la religión o el yoga o no sé qué, que son al final estos tiempos que son reflexivos. La gente que medita, no sé qué cosa. Yo creo que esos espacios para uno saber si lo que está haciendo es correcto, ético, no sé qué, yo creo que se dan en esas profundidades, que yo la encuentro por lo menos en la lectura, o sea, en dibujar. Entonces mezclo una cosa como de eso con cierta disciplina y de cantidad de trabajo. Siempre he pensado yo que tengo como idea de que dedicarle una cantidad importante de horas a lo que estoy haciendo. Sí. ¿Qué importancia tiene el ocio para el buen desarrollo? Porque por un lado tenemos la disciplina, sí, pero esa disciplina necesita espacios muertos, necesita espacios de ocio, necesita que la mente se libere en algún momento. ¿Qué importancia le das tú a los espacios de ocio? Sí, por mí, con esa cosa de la disciplina, como que siento que el día tiene una cantidad de módulos así que uno tiene disponible. O sea, tu calendario está pero así... No, pero uno no los puede tapar todo sí, claro. Tengo yo niños y me encanta estar con ellos, entonces yo trato de dejar de trabajar, no sé, a las 5, 4, cuando llegan del colegio, de ahí no trabajo más en la tarde. Sí. Entonces empiezo muy temprano a trabajar para conseguir eso, entonces tengo mi hora comprometida entonces tengo que irme encontrando la manera, pero un arquitecto, si no sabe disfrutar de la vida, como decís tú, haciendo deporte, estando con amigos, haciendo una vida plena, claro, como que es una parte de la película nomás. No, sí. Entonces la importancia del ocio, toda la importancia del ocio. Sí, y voy a ser majadero, insisto, o sea, finalmente de eso se nutre
la capacidad que uno tiene de proponer Algo. arquitectura. Algo. No, de ofrecer algo. Sí, Si claro. Al final, cuando alguien se acerca, de nuevo, un matrimonio se acerca y que se quiere hacer una casa y que tiene las ideas bien desordenadas y tiene una colección de fotos de Pinterest y tiene Sí. algo, uno debiese ser capaz de organizarle un poquito la cabeza y ver qué es importante y qué va a perdurar y qué otra cosa no sobreinvertir, porque si son muy jóvenes en general tienen hambre y se piden 4 platos de comida, y de repente te toca a alguien que ya está totalmente de vuelta y muy austero y Sí. tú le sigues, oye, date un lujito en esto, si podías hacerlo, Sí, claro. una tina enorme, no tengo idea, pero esa capacidad de llevarlo de la mano, si tú tienes una contraparte que no entienda de vivir bien y de disfrutar la vida y de pasarlo bien, es como extraño, es como un doctor que es bueno para fumar y curado, no sé, claro. no No me calza. calza, no me calza Sí, claro. el... Claro que sí. Tengo una pregunta pendiente Dale. hace rato, pero me siguen saliendo temas aquí entre medio y te lo tengo que preguntar. Está esta idea que lo mencioné antes de la arquitectura de autor. Sí. ¿Ya? Este arquitecto muy renombrado que finalmente tú vas porque has visto sus proyectos y tú le dices quiero una casa. Y no le dices nada más porque el resto lo va a hacer él. Claro. Sin embargo, personas, yo, probablemente en tu oficina y todo, trabajamos con los clientes, trabajamos muy de la mano con los clientes. Les preguntamos cosas, recolectamos datos y con eso hacemos arquitectura. Sí. ¿Cuánto del arquitecto tiene que haber en un proyecto y cuánto del mandante tiene que haber en un proyecto? O sea, yo creo que la arquitectura es un servicio. O sea, no me ha tocado todavía alguien que te diga hazme una casa y como que se cierra la puerta y la vaya a ver. En ese sentido, hay siempre un problema detrás, hay una necesidad detrás, Sí, claro. y hay una responsabilidad detrás, porque en general los clientes que tiene uno o es el patrimonio de la empresa o el patrimonio familiar o no sé qué, y es una mochila que uno se tira Así más o es. menos encima, porque al final toda la culpa, entre comillas, siempre la tiene el arquitecto. Entonces, en ese sentido, la capacidad como de interpretar ese encargo, yo creo que y en la medida que uno lo vaya haciendo bien, la cosa es bastante más rápida también. O sea, de todo lo que te cuentan, que puede ser un brief bien desordenado, si uno logra entender que en una empresa, en un layout, te están encargando algo y uno ve de que esto se resuelve poniendo una super mesa grande para que la gente se conozca y no se pelee, no tengo idea cuál puede ser un poquito el foco que uno le ponga. Si uno va a sintetizar esa información que te la entregan por pedacitos y uno la logra juntar en algo virtuoso, que junte presupuesto y que junte una serie de otras cosas, el tema es un éxito, no sé. Sí. Me pasa eso. Y después cuando es habitada, se hace match con Sí, la empresa, con claro. las dinámicas, o con la gente Sí. que habita esa casa, lo que sea. Hoy día, afortunadamente, la gente tiene harta posibilidad de ver lo que uno va a hacer. Sí. O sea, una parte buena del tema de las imágenes, los videos, y de cómo uno puede orientar el proceso mostrando todas las partes, todo el conjunto, es que al terminar la gente dice, oye, esto era igual a como tú me lo mostraste, no sé qué cosa. Sí. Que en las casas de los 70 la gente, o sea, uno ve los planos, eran 4 planos. Sí, claro. Planta y ya está. O sea, Sí, entonces era una sorpresa un poquito lo que te llega. Yo creo que tenemos un tipo de cliente mucho más informado desde la vivienda de decoración en adelante, que la gente como que Sí, es verdad. recorta los pedacitos de papel y no sé qué cosa, a Pinterest y no sé qué. Uno tiene una contraparte que ha sacado fotos, que ha viajado, o sea, que ha mirado mucho más. Sí, claro. Entonces, Eso que hablas de la influencia que han tenido estas redes como Pinterest y todo, sí. Si uno las sabe llevar bien, la verdad que se pueden transformar en algo positivo más que Sí. en algo Sí. negativo. Aunque Sí. en algún otro podcast lo conversábamos, de pronto llega a ser un poco molesto porque no hay construido un relato. Cuando los clientes llegan con estas fotos como separadas, armando un collage,
Y ya, bueno, lo que dices tú, ahí entra la función del arquitecto Sí. de ordenar este collage, Sí, tenés de que ver esta imagen. ayudarlo, sí. Exacto, y de apoyar. No, y que no peleen también, po. Sí, Sí. sí, es O sea, verdad. la gente, Sí. yo creo, se pelea mucho en todos estos temas. Se ven Es que son no, procesos... y se ven enfrentados ellos en dinámicas. Claro, en el día a día se pueden hacer los tontos en las casas, en lo que están, pero pasa de repente que ella piensa que él quiere demostrarle al mundo algo Sí, y claro. le da rabia a eso. Sí. Y este otro gallo se quiere gastar la plata a eso en vez de Sí. mejorar algo que de verdad es más importante Sí. y chao, ¿con quién me casé? Entonces, Es verdad. eh, Sí, es que son procesos estresantes. Sí, Y ni sí. hablar. Una parte del proceso de diseño y el proceso de construcción, olvídate. O sea, eso no, olvídate, si gastáis más plata también. Sí, claro, yo no son tenía súper, pensado. súper estresantes. Sí. Ahora sí, vamos a la Dale, pregunta dale. que tengo pendiente ahí, marcadita. Y vamos a volver a Albano y Riquelme. Ya. Me comentabas que están desarrollando proyectos fuera de Chile, en Uruguay y en Paraguay, ¿cierto? Sí. Quiero que nos cuentes, por favor, cómo es esa experiencia de desarrollar proyectos fuera de tu país, partiendo desde lo básico. ¿Cómo llegan a un proyecto en otro país para desarrollarlo ustedes? En esta necesidad como de ir buscándole camino, como decís tú, nos pasó a todos, ¿no es cierto? Desde el estallido en adelante, después como después de la pandemia, la pega se fue a cero. O sea, un poco lo que uno tiene para mantener una oficina tiene que ver con las visitas de obra, con la estructura, es como que uno arma un poquito unos flujos y eso se fue a nada. Entonces, uno queda ahí y uno tuvo un año y medio para reflexionar qué es lo que tenía que hacer en adelante, ¿no es cierto? Y una industria inmobiliaria muy fracturada, muy deteriorada. Como le dicen, el ecosistema destruido, Sí, totalmente. ¿no es cierto? Porque no solo como que se arregle la economía. Los platos y todo se rompieron Sí, es verdad. harto. Entonces va a costar mucho volver a tener el dinamismo que tuvimos, ¿no es cierto?, hasta el 2019. Y pasa con eso que hay otros lugares cercanos. Nosotros tuvimos la idea de ir a hacer algo a Miami como una primera instancia, que es como el lugar natural, así que uno dice, ¿sabes Claro. qué? Pero queda lejos, es caro, está lleno. Y hoy día Paraguay y Uruguay, uno estudiando un poquito medio rápido, se ven como dos lugares con potenciales o dos pequeños paraísos, entre comillas, que tienen condiciones bien particulares, están muy cerca y tienen una dinámica cultural que también no es tan distinta a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos un socio, abogado, que hizo una prospección de mercado y identificamos un par de lugares, de proyectos y nos pusimos, armamos una empresa que se llama Pampa, Perfecto. que tiene como socio un financiero, un abogado muy capo, Renzo, y otro socio más que tenemos que está de Chiloé, que viene del mundo comercial, para armar esta idea de hacer proyectos no necesariamente para chilenos que vayan a invertir a estos lugares, sino para negocios locales. Otra de las cosas que se dicen es que cuando uno va, por ejemplo, a Paraguay, es como si fuera a un Chile en los años 80. A un Chile en un despertar económico y que hay un montón de carencias que ir a resolver. Un poquito lo que ha hecho Goldberg, que iba incrementando un fondo de inversión en distintas áreas. Apareció, no sé, un primer factoring que se instaló a propósito de eso mismo. No había factoring, entonces tú vas y decís, ¿sabes qué? No hay... Son caricaturas, pero claro. uno va y ve cosas que funcionan muy bien en Chile que no están allá. Entonces, en el fondo hay mucho que hacer todavía. Hay harto que hacer, sí. Hay harto que hacer, hay harta demanda y la banca se está construyendo. Que uno dice, claro, ¿por qué si se mejora la economía uno no va a ver las mismas lógicas de venta, las inercias de venta de años anteriores? Pero uno se olvida que teníamos en el 2018 tasas del 1,8, de menos de un 2, o sea, que era algo que no sé si existe en otro lugar.
la profundidad de la banca. Y en Paraguay los proyectos se hacen de una manera bien especial, en Uruguay también, y con una banca muy, muy en el palco, muy atrás. Y en Paraguay por lo menos eso va a cambiar, y toda esa demanda de vivienda nueva va a existir. Está lleno está un montón de empresas chilenas haciendo negocios allá. Entonces, en ese análisis, viendo un poquito... Pero nace como una autogestión entonces. Sí, no, el terreno lo compramos nosotros. Perfecto. Sí, o sea, son proyectos de nosotros. Perfecto. Sí, nadie nos va a encargar nada allá. Esa es la primera premisa. Ya. Entonces, es tomar posición, que siempre es un terreno, un proyecto, y buscar socios locales que uno entienda que van a funcionar. En Paraguay participamos en un primer edificio y salimos de ese edificio, se vendió y compramos un terreno y estamos ahora a puertas ahí. Queremos partir construyendo este año con un socio, con una constructora local. Hay una socia arquitecta local. Misma cosa en Uruguay. Cosas como muy distintas que son, además de cómo se arma un departamento por dentro, porque también uno dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una industria inmobiliaria súper desarrollada. El tema como de un poquito el estrés de ir inventando nuevos productos inmobiliarios, que no sé, que la mariposa, que la cocina abierta, claro, que no sé, que está lleno de cosas que uno las ve y no están masificadas o no están exploradas. Uno dice, ¿sabes qué? Hay hartos años acá de desarrollo por construir de una cierta manera y por generar productos inmobiliarios novedosos, como que a uno le ha sentido que a lo mejor algo de esa experiencia pueda uno aportar en esos lugares. Ahora, igual es otra cultura, igual tienen la valoración de los espacios interiores de los departamentos y eso, que son distintas, ¿no? O sea, en Uruguay, por chico que sea, hay que hacer una parrilla a carbón, entonces, y una chimenea. Perfecto. Entonces, sí, claro. Ya te cambia, es muy de la cultura ahí, no, claro. Entonces, claro, son cosas que son distintas. Y otra de las cosas como que es bien interesante, como no existe la banca, los proyectos se financian con las ventas. O sea, Perfecto. Que hay algo de la propiedad que es distinto, que acá las inmobiliarias se financian mucho con bancos, muy, muy, muy apalancadas, y la plata la ven en la escrituración. Sí, o sea, claro. Sale la copropiedad, sale el rol, y los proyectos muchas veces, por permisología, recepción y todo, quedan trabados. Exacto. Y se comen 1 año de intereses, 2 años de intereses, y el negocio con 2 años ya te comiste la utilidad. Todo. Entonces, allá funciona que tú compras el terreno, lo tienes en propiedad, y sales desarrollas tu proyecto y sales a una ronda de venta, y la gente te compra y te pasa el 100% de la plata y es automáticamente dueño. Perfecto. Entonces, El te compran o no te compran en la medida que tú tengas o tú les transmitas la tranquilidad de que el edificio se va a terminar, porque está lleno de edificios fantasmas que no se terminan y lo estafan. Pero si existen las chapas, si tú conseguís que te financie en una parte un banco, un Santander, no sé qué, y que te publique, y por otro lado tú consigues que y vas vendiendo y vas construyendo y vas mostrando de que está la plata para terminar el proyecto y todo eso, la cosa puede fluir bastante bien. Entonces, es una aventura a propósito de que los proyectos inmobiliarios se fueron. Nosotros hacíamos hasta el estallido social, no sé, 200 cabía al año, no sé. Wow. Hartas cabías que te pedían sí, te mandaban terrenos, te mandaban para estudiar, y nosotros hicimos entre esos 3 años 2. O sea, pasaste el 1% de las cabías casi. Claro, y menos. O sea, wow. Sí, nadie está haciendo nada. Hoy día vamos a partir un edificio con una inmobiliaria recién acá en Providencia. Sí, claro, porque se está activando y todo. Sí, no. Oye, Pablo, te tengo que hacer, para terminar, digamos, un poquito más de 1 hora, casi 1 hora hablando. Te tengo que hacer 2 preguntas que son, pero obligadas en el podcast, y que se las hago a todos. Primero, ¿cuál es tu opinión del modo en que se está haciendo arquitectura hoy en día? Hemos conversado que de pronto se está haciendo mucha arquitectura para revistas, muy poca arquitectura para ser habitada realmente. De hecho, tú revisas las fotografías de arquitectura y por lo general no están habitadas. Es solamente el elemento geométrico. ¿Cuál es tu opinión del modo en que se está haciendo arquitectura hoy en día? Yo lo he visto, yo no estoy en eso. Y yo lo que he visto,
por un lado, tiene esto que encuentro muy bueno de que arquitectos o esta arquitectura de autor va empujando también y va innovando y va sugiriendo cosas que son bien difíciles de hacer cuando uno tiene una contraparte muy conservadora o una inmobiliaria que sea muy conservadora. Entonces, yo creo que se van abriendo independientes los aciertos y los errores, se va expandiendo el conocimiento. No sé, lo que está haciendo ponte tú, Memo Acuña y sus trabajos en madera que está haciendo en Chiloé, sean habitables o menos habitables las casas, él está empujando la disciplina. Y, y como un montón de otros. Pues. Sí. Entonces yo no yo creo que ¿Pero se está mostrando ese trabajo? ¿Se mostrar está dando a conocer en el fondo porque claro, insisto, cuando uno o cuando la gente ni siquiera, porque los arquitectos somos muy buenos para consumir arquitectura, pero en general somos como un círculo bien cerrado entre nosotros. Y cuando vemos arquitectura, insisto, a lo mejor es una opinión muy personal, pero veo mucha arquitectura para la foto. Y he contado, creo, esta experiencia en otras veces. A mí me tocó trabajar en una universidad de un premio nacional de arquitectura, que a la universidad, en la foto, la universidad es maravillosa. Sí. En invierno los cabros muertos de frío, la universidad tuvo que plagar de estufas de exterior. Después empezaron a cerrar el edificio por unas curvas maravillosas que tenía. Porque, insisto, o sea, al parecer todo se veía muy bonito, pero la arquitectura no funcionaba. No. No había una lectura real de lo que iba a pasar ahí adentro. Es difícil conseguirlo todo ahí en una sola cosa. O sea, los edificios de Gehry, extremando el tema de la forma, como los edificios de Gehry deben estar llenos de rincones y al final si uno va a lo que se usa realmente del edificio, no sé, debe ser un 40% y el resto debe ser pura espacialidad nomás, pues calefaccionarlo debe costar un ojo la cara y todo, pero qué diablos, claro, no sé. Me parece que a lo mejor en una universidad o en un hospital o en un lugar que amerita, claro, ¿qué quiere uno como esa pregunta, si fue bien elegido ese arquitecto para esa obra a lo mejor en particular, también es una pregunta para hacerse. Sí, claro. Porque el hombre iba a hacer lo que tenía que hacer nomás. Sí, claro. Sí, y más como claro, hablábamos cuando es arquitectura autor. Claro. Sí. Entonces, ahí eso. Yo creo que está a mí no me pasa, o sea, me fascina ver cosas y cuando veo como la capacidad que tienen otros arquitectos, compañeros míos incluso y todo, de hacer cosas como alucinantes y empujarlas, claro, independientes sean quién hace esos encargos y cómo salen, que es algo que yo creo que a mí ya eso ya no me ha ya no es no es la realidad en la que estoy metida yo Sí, claro. hoy día, ¿te fijáis? Lo encuentro increíble, lo encuentro alucinante. No tengo una crítica a eso. Y qué bueno que se hagan proyectos que empujen y que expandan ahí un poquito las convenciones. Sí, sin duda alguna. Sí. Me surgió ahora, me pasa que uno quiere ser eso, así como estudiar, ¿sabes? Que yo quiero como que siento que es tanto más diverso lo que el campo, el campo y la disciplina. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que también, a medida que uno va ejerciendo la profesión, uno va entendiendo la manera de afrontar los proyectos de manera diferente. La realidad que a uno le toca también. Exactamente. Y en ese sentido, yo he concebido la arquitectura como una recolección de datos que después me generan un output formal y de decisiones materiales, etcétera, que me permiten generar un proyecto de arquitectura. Entonces, cuando yo veo un edificio que hay algo que no está funcionando, mi lectura es que hubo un input de esto que no se consideró, que no se tomó en cuenta o que se desechó en el camino. Y que puede ser un factor de decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa
este factor, este input, lo dejo afuera. Está bien. Podríamos debatirlo y son visiones que la verdad que uno se va a encontrar en los distintos proyectos de arquitectura. Y en base a esto, una pregunta entre medio de nuevo. ¿Qué importancia le das tú a los temas de sustentabilidad o temas térmicos en tus proyectos? Sí, le he ido dando cada vez más importancia porque, claro, yo que soy de los 70, el tema como del calentamiento global o de preocuparse de todo lo que tuviera que ver con el planeta, la verdad que no estaba en ese discurso, en esa paleta en ese momento. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero hoy día, claro, o sea, uno ve las cuentas de la luz, el manejo del agua, la eficiencia, los cambios de temperatura, que claro, que hace un calor de repente, no sé qué, que son cosas que uno tiene, o sea, necesariamente tiene que hacerse cargo de ese tema de confort. O sea, un segundo piso de una casa en Chicureo y que se vaya un matrimonio a dormir en una cama con un ventanal mirando para el lado que no tiene que mirar. Sí, claro. Con 45 grados de calor. O sea, Olvídate. créeme que te van a odiar hasta el resto de los días y lo van a pasar mal. Sí. Entonces, claro, orientación, sistema pasivo de control de temperatura. A mí me encanta el hormigón y de nuevo es contraintuitivo con estas otras materias, entonces hay que ver la manera de irlo trabajando. Yo he hecho harta cosa que lo dejo el hormigón por las dos caras expuesto y hoy día me pasa pues las cuentas de luz son una locura, son 3 veces, entonces me pasa que he tenido que ir explorando, revestirlas o aislarlas por dentro si quiero dejar las caras expuestas por fuera y ver soluciones de detalle de puentes térmicos. Y volvemos a aprender, a estudiar. Sí. Perfecto. O sea, hoy día yo creo que para que el que reciba lo que tú hagas se lleve algo que tiene que ver con la cadena de valor. O sea, tiene que ver con el valor. No es que esté bien dibujado, que cueste, no sé qué cosa, sino que el valor más de largo plazo de lo que uno va a entregar. O sea, que lo pase bien en su casa, que tenga rica acústica, rico olor. O sea, sin duda alguna. Sí. La última, ahora sí. ¿Cómo ves el rol del arquitecto a futuro en nuestra sociedad? Este es un trabajo de imaginación. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el rol del arquitecto a futuro en nuestra sociedad? A ver, yo creo que se nos viene por delante como el desafío o qué va a pasar a propósito de la inteligencia artificial. O sea, a mí mis amigos me mandan, los que no son arquitectos, me mandan estos links así de los programas que te hacen las casas. No sé si para burlarse, un plan de que, pero claro, uno pone una foto y te hace plano, claro, y que claro, ¿para qué servís tú? Y ¿para qué sirve lo que estáis haciendo? Entonces, yo creo que todo lo que tenga que ver con la operatoria, con las lógicas de cómo uno va a construir en adelante o de cómo uno va a ir dibujando o expresando lo que uno está pensando, eso yo creo que en adelante va a quedar bastante cubierto con la inteligencia artificial. Depende de uno se sume o no. O sea, uno va a tener unas herramientas alucinantes para poder llevar a papel algo que uno esté pensando. Entonces yo creo que uno debiese cultivar la mente. Pues, o sea, el cultivar a la persona que va a dar el prompt de lo que uno va a hacer. O sea, que esa idea de que uno es el prompt. Entonces, preocupémonos de ser más cultos, más disciplinados, más entrenados. Yo creo que uno se tiene que preocupar de ser una persona más completa para poder dar esas instrucciones. Entonces yo así veo como la responsabilidad del arquitecto y en ese sentido, sea de la arquitectura o esté nutrido con un MBA, o esté nutrido con un doctorado en filosofía, o esté nutrido por, yo creo que el espacio, la construcción de esa persona debiese ser lo más completa en adelante posible. Entonces no parar de estudiar. Sin duda alguna. Sí. La inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar a cortar los procesos, sí, pero en ningún hacerlo caso, mejor. Sí. Sin duda, en ningún caso va a reemplazar el imaginario que tiene el arquitecto. Sí. Y eso hay que cultivarlo, pero con lo que dijiste, lecturas, cursos, aprendiendo, etcétera. Sí, esa sería la recomendación.
Pablo Riquelme, muchísimas gracias por venir a conversar aquí al podcast de Arquitectura y Algo Más. Le voy a contar a la gente una infidencia. Pablo fue mi profesor de título, Sí. así que tengo el honor de conversar con mi profesor de título después de 15 años probablemente. 15 años, sí. 15 años, esto fue como por ahí por el 2010. Así que nada, muy agradecido. Un alumno muy despierto. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, ustedes invitarlos a ver el próximo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y a suscribirse, acuérdense, aquí abajo en la campanita activen las notificaciones y suscríbase. Nos vemos, que estén bien. Chao.